La cuarentena es estricta y Victoria se disciplina con las medidas anunciadas por el gobierno. Trabaja desde su casa y no visita a sus padres porque son adultos mayores. Está recluida y conectada con el mundo a través de Internet. Tiene el sueño alterado y a cualquier hora está frente a la pantalla. Comienza a descubrir narrativas atrevidas y delirantes. Este virus fue creado en laboratorio, es una quimera y fue inyectada por las vacunas. ¿Qué pandemia? Esta pandemia de coronavirus. No existe, la pandemia de la ignorancia. Si yo te digo que se resuelve con dióxido de cloro, hidroxicloroquina, ¡ya está! Yo considero que el virus no existe porque, mira, yo ando por la calle. Funcionar al sistema como todos los científicos. Victoria no se mueve del living de su casa. Encuentra en redes un sinfín de transmisiones en vivo, con el teléfono vertical, mirada a cámara y primeros planos. ¿Qué nos dice, como signo de la época que habitamos, esta teatralidad performática de las redes sociales? ¿Qué subjetividades se configuraron al calor de la posverdad y la polarización extrema? Algunas preguntas para este episodio. Los monstruos andan sueltos. Un podcast sobre nuevas derechas producido por Claxo en alianza con Diario AR. En este podcast hallarán las voces de intelectuales, escritores, escritoras, investigadores, investigadoras y activistas. Nuestro foco no estará en los palacios de gobierno, sino en la sociedad que habitamos. En este podcast encontrarán monstruos, pero también destellos en la oscuridad. Narración y contenidos, Ana Cacopardo. Un puntito antes de hablar del tema redes sociales, que para mí sí es fundamental en el envión que tuvo la Libertad Avanza para hacer gobierno, ¿no? Escuchamos a Victoria De Masi, periodista y escritora. En aquellos días de pandemia, Victoria descubrió el universo libertario, personajes que hoy habitan la Casa Rosada y narrativas de la libertad que comenzaron a circular en redes sociales como el caballo de Troya del mileísmo. Bajo la palabra libertad se enmascaró a un montón de ideologías, si querés, o de comportamientos sociales. Hay liberales, hay libertarios, hay conservadores, hay antiderechos, hay antifeministas, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que esa reapropiación que se hicieron de la palabra libertad, esa resignificación de la palabra libertad, hizo que, bueno, por suerte, ¿no? Porque de eso se trata el lenguaje, cada uno lo interpretara de la manera que quisiera, pero es una palabra que funciona como caballo de Troya, ¿viste? Yo entro con la palabra libertad, pero adentro mío hay un montón de cosas que no tienen mucho que ver con la libertad. Ahora, la tropa digital entendió muy bien eso, o sea, algo que tuvo la Libertad Avanza es que no necesitó traductores. Las personas que usan las redes sociales para comunicar o para contar lo que piensan o cómo están, entendieron a la perfección el mensaje que bajaba Javier Milei. Hoy TikTok, luego de WhatsApp, es la red social más utilizada por los argentinos. El 49% de los usuarios digitales que hay en Argentina utilizan TikTok. En Javier Milei podemos encontrar miles de filtros de TikTok. Hay muchas personas haciendo humor con Javier, con sus audios, con su peluca. Se difunde muchísimo su mensaje por ahí. Son todas iguales, ¡afuera! No seas mala, ¡afuera! Es solo una amiga, ¡afuera! Hay una cosa que tiene TikTok, además de esta cosa que va muy rápido, o sea, va terriblemente rápido, es que la plataforma te permite descargar el video que generaste o cualquier otro video en tu teléfono. Y eso lo puedes reenviar por WhatsApp. Instagram, por ejemplo, eso no te lo permite. Entonces, TikTok tiene herramientas intuitivas, lo puede usar cualquier persona. Es muy grande la plataforma, tiene muchos usuarios, es divertida, tiene ritmo, es dopamínica. La descargas en el celular y se lo envías a una tía, que con ese video la tía lo vuelve a reenviar o lo postea en Facebook.
¿Viste? Todo pega una vuelta, todo pega una vuelta. Bueno, ellos lo entendieron a la perfección. Hoy las plataformas de inteligencia artificial que te permiten diseñar imágenes no solo son gratuitas, son muy intuitivas. Entonces rápidamente se instaló la imagen del león. ¿Y qué pasa con el león? El león siempre mira fuera del cuadro, el león la ve, ¿no? Y esto conecta mucho con los jóvenes, y hablo más de los jóvenes varones. Es un diseño muy viril, acompañado de un discurso muy viril. ¿Quién puede, teniendo 16, 17, 20, 22 años, resistirse a la imagen de este león imponente que además viene a matar ratas y a salvar a este país? En 2023, cuando nadie pensaba que Milei ganaba, Victoria De Masi comenzó a hacer la cobertura de la campaña para el diario AR. El foco estuvo puesto en los votantes de Milei. Victoria compartió la experiencia de redes de los militantes libertarios que rápidamente se apropiaron del otro significante talismán, casta, un significante que todavía sigue mostrando su eficacia. Cuando Milei enuncia esta categoría que es la casta, que fue, su significado fue moviéndose, ¿no? Casta en campaña era una cosa, ahora es otra. Cuando Milei hace ese enunciado y señala a su enemigo, y ese enemigo es una bolsa que tiene como una palabra que es casta, y ahí entra el Estado, entra el statu quo, entran los acomodos, entran las clases altas. Toda esa gente que se sentía humillada, que no podía prosperar en su vida, encuentra un pastor, encuentra un referente. Entonces empieza a creer. Y creer es entrenar la esperanza. Y como ya estás tan tirado, porque no ha habido en los últimos 20 años un gobierno que te haya resuelto cosas básicas como planear tu economía 3 meses, poné fichas ahí. Entre los seguidores de Milei hay personas muteadas, varones amenazados, personas que no tenían un lugar y encontraron un espacio de pertenencia. Algo de lo que Milei decía los convocaba y conectaba con sus vidas. Por eso hay un nicho duro que lo banca a muerte. Yo lo que estoy viendo ahora es que las personas que votaron a este proyecto, o que confiaron más o menos, pero que lo bancan, están dispuestos a sufrir si sufre el vecino, ¿viste? Si somos dos sufriendo, bueno, ok, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio. A diferencia de la época de la pandemia, por ejemplo, que el laburante, el que vivía de hacer changas, no podía salir a laburar, porque no se podía salir de la casa, y tenía su vecino municipal que no iba a la municipalidad, pero cobraba el sueldo igual. Eso generó mucho odio, mucho resentimiento. Ahí está la humillación. Porque cuando vos estuviste humillado, ya pasaste por la fase estoy desesperado. Ahora no tenés nada por qué pelear. Y encontrás en personajes como estos, justamente por esto son outsiders, un halo de esperanza. Yo como autor del crimen y ellos como políticos, todos sabemos la porcentualidad de culpa que tenemos. 26 de junio de 2024. Escuchamos la declaración judicial de Fernando Sabac Montiel, condenado por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, básicamente todas las opiniones o las justificaciones van a confluir en lo mismo. Que porque es ladrona, y por muchas cosas. Su declaración condensa muchas de las emociones y las pasiones tristes que se cocinaron a fuego lento en pandemia. Desde la narrativa antivacuna hasta el resentimiento y la humillación por la debacle económica. Por eso la querían matar. Sí, por muchas cosas, porque llevó a la Argentina a la inflación. Y yo en lo personal me sentí humillado de haber sido una persona que tenía un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos. Y si bien es un problema personal, a todos nos afecta. Porque yo hago todas las cosas bien y me va mal. Hay una parte de su declaración que me parece
increíble en el sentido de cómo explica cierto estado de las cosas, ¿no? O sea, gente que sí, que nada, fue expulsada del sistema. Acá hubo, circunstancias personales quizás, pero también una vinculación directa en redes sociales con grupos de odio, como Revolución Federal, por ejemplo. Brenda Uliarte estaba conectado con ellos. Eso pasó en pandemia. Y Brenda Uliarte también habla de que estaba muy atraída por la figura de Javier Milei para el año 2019-2020. ¿Por qué a mí me preocupan los discursos de odio? Bueno, primero porque son incómodos para vivir en sociedad, pero después porque generan un copito, ¿viste? Que de la nada y sin formación política no estamos hablando de gente militante. Hoy nos visita Marie, chamana y medium. Su misión es acompañarte a potenciar tu luz, a descubrir tus capacidades y dones energéticos para que logres tu propósito. Ella es lo más. Un aplauso para Memé. ¡Hola, Memé! En el canal de streaming Luzu, las mediums son estrellas. Karina habla de los mandatos que Conan le bajó a Milei. Sabac Montiel contó que había googleado la carta natal de Cristina. Lo que vemos en el ecosistema de medios y redes mileístas parece, por momentos, realismo mágico. Pero detrás de estas escenas resuena un espíritu de época marcado por la precarización existencial y los futuros inciertos. Esta es la era de las emociones, y si lo ligo con las redes sociales, a mí me pasa que sigo como muchas cuentas en Instagram sobre todo, que hablan sobre el trauma, ¿no? Sobre esa herida no sanada, sobre el linaje, sobre lo ancestral, sobre rituales del útero, sobre tarot, sobre astrología. Karina Milei es se dice, una tarotista, una persona muy espiritual, alguien que tomaría decisiones de acuerdo a la posición de los astros. Ahí tenés trauma y tenés realidad mágica. Y eso yo lo veo cuando consumo redes sociales de gente que no está politizada. Y también está esto de ser protagonista en un siglo en el que es muy difícil ser invisible. Esa necesidad de protagonismo, de llevarte todo el crédito, de ponerte en un primer plano y que solo hablen de vos y solo de vos, es otra cosa muy de esta época. Lo que más le gusta de su trabajo es estar activo en redes sociales. ¡Javito Milei, el presidente! No, ay, podría ser, no. Escuchamos el cuplé La Isla del Yo, incluido en el espectáculo Sálvese quien pueda, de la murga marplatense Se atormenta una vecina. Empecé con un vídeo que se hizo viral. Lo mostraba Bergoglio abrazando a Forlán. No tiene más el por sierra, tiene un yate con chofer. Yo sé cuál es la manera de vivirla, de ser un influencer. Incluso ya está en vías de extinción el currículum vitae. Hoy tu currículum son las redes sociales. Eso hay que alimentarlo, es como un tamagotchi. O sea, vos dejás de alimentar tus usuarios y se mueren de hambre. O sea, y estoy hablando de gente común, no estoy hablando de actores, actrices, gente popular, jugadores de fútbol. No, estoy hablando de gente común. Individuación y libertad. Esto de que vos diseñás tu destino. Por lo tanto, te carga de una responsabilidad, porque si te va mal, es culpa tuya. ¿Cómo se cuenta este momento histórico? ¿Cómo, desde el periodismo, nos aproximamos con la curiosidad genuina de quienes quieren comprender?
Mira, Ana, yo cuando salía de esas notas con los votantes de La Libertad Avanza y me volvía en el colectivo, decía, loco, tienen muchos problemas, muchas inquietudes y preocupaciones muy parecidas a las mías que nunca votaría La Libertad Avanza. Victoria De Masi recuerda una escena de su trabajo. Una entrevista realizada con un joven mileísta días después de declaraciones negacionistas en torno a los crímenes de la última dictadura militar. Estos chicos que debían tener 20, 22 años, y les pregunté por estas declaraciones que se habían hecho esa semana en contra de los derechos humanos, y uno de ellos me dijo, pero yo quiero que me hablen de los derechos humanos de ahora. ¿Y cuáles serían esos derechos humanos? Bueno, esperar en el colectivo a la madrugada y no estar pensando que va a venir alguien a robarme el teléfono y a pasar un mal momento. Los derechos humanos de ahora tienen que ver con tener un trabajo que me permita pagar un alquiler, poder ahorrar algo, irme de la casa de mis viejos, ¿no? Esta otra vez la idea de independencia, de libertad. Derechos humanos es poder planear a largo plazo, y ahí está el componente de con inflación yo no puedo planear. Y eso me pareció que hablaba de un cambio de época, ¿viste? Los derechos humanos que nosotros entendemos como lugares de refugio y de reconocimiento e incluso de restitución de la identidad, ya no significan lo mismo. Realmente fueron conversaciones que a mí me hicieron pensar muchísimo. Eso a mí me pasa como periodista. Como ciudadana, yo me estoy haciendo esta pregunta ahora, que es ¿cómo salimos de esto? En vez de ¿cómo llegamos a esto? Los monstruos andan sueltos. Un podcast sobre nuevas derechas. Producido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en alianza con Diario AR. ¿Esto es una farsa? Una persona que ha perdido algún familiar por el COVID, ¿qué le dirías? Pues que le han podido engañar porque no se han hecho autopsias ni nada. ¿En qué se basa para decir que la pandemia no existe? Pues porque hay muchas incongruencias. Hay una cosa que es el sentido común. Todos los años se han tenido gripe y se ha parado la vida por eso, ¿a que no? Hay que rastrear en la pandemia algunas de las lógicas que llegaron para quedarse en las redes sociales. Con la posverdad, el territorio digital se volvió inmune a los datos, los argumentos y los hechos. Le pregunto por las vacunas. Usted efectivamente no se la va a poner, ¿no? La vacuna. No, porque esa vacuna, yo sé lo que trae. A mí me parece que hay dos cuestiones que jugaron de manera complementaria en la pandemia. Uno es una noción de polarización y una noción de posverdad que estaban muy fuertemente atribuidas a la singularidad de la pandemia. Escuchamos a Natalia Aruguete, docente e investigadora del CONICET. Natalia estudia las narrativas que circulan en redes sociales. La dimensión de la posverdad de la pandemia significa haber puesto en duda absolutamente todo lo que ocurría en ese momento, incluso la verdad científica y en particular la verdad científica de la salud, de la ciencia de la salud. La sensación de que la polarización a la que asistíamos nos hacía sentir que vivíamos en mundos distintos, con el agregado de que nuestras identidades políticas tenían una incidencia fenomenal en la comprensión del riesgo que teníamos. Entonces uno coincidía y tenía afinidad con un gobierno que tenía una respuesta más prosanitarista y entonces el temor a enfermarse era mayor, y si uno se identificaba con una oposición que era más economicista o que despreciaba la pandemia, entonces la sensación de riesgo económico estaba por encima de la sensación de riesgo sanitario, y esto no solamente lo vimos en la Argentina, sino que lo vimos en México, lo vimos en Brasil, y creo que estuvo expandido más allá de lo que nosotros vimos en los datos, en múltiples países. Natalia trae este elocuente ejemplo de la pandemia. Hasta la percepción del riesgo
estaba ligada a las preferencias políticas. Los que tenían afinidad con el gobierno agitaban el miedo al virus y los grupos opositores el miedo económico. Cuando la polarización política es tan extrema, lo atraviesa todo. Hay dos tipos de polarizaciones que son las que están jugando y que hacen mucha sinergia en este momento. Una es la polarización política, ideológica, que es la que nos hace decir, bueno, yo quiero una educación pública, vos querés una educación privada, digamos, tenemos preferencias distintas alrededor de qué preferimos como política pública. Hay otra polarización afectiva, que es la que explica la intensidad de esa sensación de que el otro está del otro lado. La percepción, o sea, lo que nosotros percibimos como la distancia que nos separa del otro. De un otro que empieza a ser visto más como enemigo que como adversario. Con un adversario uno puede dialogar, puede discutir, puede intercambiar argumentos. Al enemigo hay que derrocarlo. La polarización afectiva en algún punto nos motoriza a partir de esos sentimientos de ira, de odio, que son los que nos llevan a involucrarnos políticamente para destruir al otro. Conmoción en Argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió ilesa de un presunto intento de asesinato. Un individuo levantó una pistola contra ella y apretó el gatillo cuando Fernández saludaba a simpatizantes agrupados frente a su domicilio. El arma, con 5 balas dentro, misteriosamente no detonó. Yo creo que el caso del intento de asesinato a Cristina Fernández es, y la percepción que quedó de ese evento es otro ejemplo muy elocuente de cuán polarizados estamos, ¿no? Porque más allá de que haya habido sectores que deliberadamente pergeñaron y crearon operaciones para desinformar, para deshabilitar y deslegitimar la idea del atentado, sin embargo hay gente que con mucha convicción cree que eso fue una operación política para ganar la siguiente elección. Hay como dos partes que se retroalimentan. Hay una instancia productiva que crea operaciones y hay una instancia receptiva que garantiza que eso se expanda. La activación es que vos recepciones eso y que además tengas el entusiasmo de compartirlo. Si no, no se propaga. Entonces creo que subyace esta mirada polarizada entre quienes creen y quienes no creen. Muy, muy similar a la matriz que estábamos mencionando recién de la pandemia. Para la propagación de las narrativas en redes sociales, importan menos los argumentos que la capacidad de interpelar afectivamente. Lo que activa es lo emocional antes que lo racional. Hay algo que me parece que hay que tener en cuenta que ocurre en las redes sociales, que es que los más intensos aparecen sobre representados en las redes. Entonces todos creemos que son los únicos que están y que ese estilo es el único que habita las redes sociales. O sea, y esos intensos, como copan el espacio, instalan la palabra, instalan esa palabra y esa estética. Yo creo que una de las cosas que más nos involucra en redes sociales es el entusiasmo. Y el entusiasmo y el involucramiento por entusiasmo no solamente se explica a partir del odio. El odio activa, el odio entusiasma, pero también puede desactivarnos. El entusiasmo por alegría y por bronca también involucra y te lleva a participar. Hay otras agendas que no son las que aparecen como dominantes en este momento, que en otro momento generaron muchísima activación e involucramiento y no necesariamente eran agendas de odio. Algunos medios de comunicación como The Guardian o La Vanguardia han dejado X, la antigua red social. ¿Por qué? Bueno, hablan de que hay un aumento de las teorías conspirativas y un sesgo pro derecha promovido por Elon Musk. The Guardian asegura que abandona, en este caso deja en suspensión sus cuentas y que no va a publicar ningún tuit más en esta red social X debido a la desinformación, también a mensajes virales que atentan contra los derechos humanos que se han producido en los últimos tiempos de odio, racismo o misoginia. Cierta arena común para el diálogo democrático parece haberse perdido en la era de la polarización, las fake news y la posverdad.
el ágora democrática parece herida de muerte. Creo que los niveles de beligerancia y de polarización creciente que estamos habitando dentro y fuera de las redes, en algún punto es lo que está incitando a que muchos nos corramos ese espacio que, insisto, se volvió cada vez más tóxico, y que esa toxicidad no tiene que ver solamente con operaciones de desinformación, sino que tiene que ver con el ataque por el ataque en sí. Entonces todos estamos viendo eso. Y de esto no hay que perder de vista el cierto financiamiento que hay de sectores que son los que habitan la red y además también nos hacen ver que eso es lo que aparece como espontáneo y en realidad es una implicación en la red que está diseñada, que está financiada, que tiene perfiles determinados y sobre todo que está coordinada, digamos. Esa coordinación y la velocidad de intercambio entre cuentas coordinadas también habilitan la expansión de esas narrativas. En general, mi sensación es que eso tiende a invitarnos a retirarnos del espacio y a privatizarnos. Y entonces lo que queda es la palabra de los intensos, que son pocos, pero se amplifica mucho. Entre esos hay distintos sectores que se corren porque sienten que la palabra de ataque está sobre representada en las redes porque es la más amplificada, pero eso además se conjuga con uno de los sentimientos que solemos tener, que son los que nos desactivan, que es la tristeza, el desconsuelo, la frustración. Estamos desactivados, estamos desorientados y por sobre todo no tenemos agenda que pueda disputar una agenda que en este momento es dominante, que es la agenda liberal libertaria. En este momento quien tiene la capacidad de instalar la agenda es el espacio liberal libertario con Milei a la cabeza. Golpearon con palos de golf a una mujer de 61 años por el único hecho, la única razón de estar tomando mate al costado de la cancha de golf. Cuando pasó este matrimonio, empezaron a gritarnos si éramos del conurbano, si éramos negras, que ellos pagaban $50.000, váyanse, ratas. Y ella tenía el palo de golf en la mano y directamente lo partió en la cabeza. Un jubilado se roció con combustible y quiso prenderse fuego. Sigue la conmoción total aquí en Pami de la capital cordobesa por este hombre que se roció de combustible. En algún punto las redes levantan el umbral de la crueldad y lo expanden ese nivel de crueldad. Pero quiero insistir con que me parece que es un nivel de crueldad que estamos viendo en el cuerpo a cuerpo también, en múltiples ámbitos de nuestras vidas. Si nosotros entendemos la polarización o el odio, la intolerancia y la incivilidad como inaugurado por la explosión de las redes, entonces nos quedamos con una mirada que es insuficiente. Yo creo que lo que está pasando es que las sociedades y las dirigencias políticas también están actuando desde estos niveles de incivilidad, desde estos niveles de intolerancia y de estos niveles de falta absoluta de diálogo democrático. Eso en las redes se expande y aparece sobrerepresentado. Pero pensar que la polarización se inicia por las redes, que la polarización es consecuencia de la lógica y de las estéticas de las redes, es una mirada sesgada en el sentido de que es insuficiente. Conmoción en la comunidad internacional. Brasil se estremeció ayer con el asalto de bolsonaristas. 8 de enero de 2023. Lula acaba de asumir la presidencia. En Brasilia fracasa un intento golpista protagonizado por seguidores de Bolsonaro que atacaron el Palacio de Planalto, sede de los 3 poderes del Estado. Acaba de suceder la más impactante manifestación al estilo Trump. Natalia Aruguete elige esta escena para pensar el rol de las redes en la erosión de las democracias. La gente que marchó sobre el Congreso, sobre la Casa de Gobierno, sobre el Tribunal Supremo, estaban acampando frente a un cuartel del Ejército, pidiendo una intervención. Ellos le llaman intervención federal. En verdad es una especie de artilugio que buscan para que no se los acuse de golpistas. La escena que más me interpeló en términos de preocupación fue el ataque a la Plaza de los 3 Poderes en Brasil.
porque en términos muy similares a lo que había ocurrido con el ataque al Capitolio 2 años antes en Estados Unidos, ahí había una retroalimentación muy fuerte entre lo que circulaba digitalmente, no solo en las redes, sino también en las instancias de mensajería, y cómo esa instancia digital fue un motor muy fuerte de la activación de esas extremas derechas para convencerlos de que ahí había un enemigo que había que eliminar. En el claroscuro de un viejo mundo que está muriendo y uno nuevo que tarda en aparecer, surgen los monstruos. ¿Cómo resuena esta cita de Antonio Gramsci para pensar nuestro tiempo? ¿Qué monstruos andan sueltos? Compartimos nuestra pregunta de cierre con Victoria De Masi y Natalia Aruguete. Creo que hay un cambio cultural y un cambio de subjetividad que habilita retrocesos democráticos. Creo que Trump, Bolsonaro, Milei u otros líderes que en otros ámbitos, en otros países, en otras sociedades, son emergentes de algo que se cuece a nivel social, y lo monstruoso de esas subjetividades es aceptar y habilitar un retroceso de la convivencia democrática en pos de conseguir otras cosas que generarían supuestamente mayor bienestar que lo que les está ofreciendo en este momento la democracia. Yo creo que ese monstruo que existe es un monstruo que no se deja ver. Ese es el verdadero poder. La gente que opera desde las sombras. Y vuelvo al principio de esta respuesta. La inteligencia artificial es uno de esos monstruos. Y por lo pronto nos parece que es algo o sea, que es algo divertido con lo que podemos crear, sí, que nos pone creativos, que hacemos chistes y demás. Bueno, ese es un monstruo. La falta de educación, la pereza es un monstruo. Internet te lleva a eso. O sea, la falta de razonamiento. Hay como una especie de... que yo veo o sea, ¿dónde está el poder de las redes sociales? Bueno, te ponen holgazán y te ponen medio pavo. Eso es un monstruo. Hacen que no entiendas las cosas, los mensajes, que te pongas ansioso y que te parezca que 2 o 3 likes es mucho mejor o que es más necesario que tener una conversación con un amigo. Estoy poniendo ejemplos extremos, pero me parece que están operando así las plataformas, y que si yo tengo que ubicar en el lugar de monstruo a alguien, no puede ser alguien, es algo, y algo son las plataformas. Los monstruos andan sueltos, un podcast sobre nuevas derechas producido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en alianza con Diario AR. Narración y contenidos, Ana Cacopardo. Locución, Manuel Callau. Producción por Claxo, Eric Domergue. Montaje sonoro y música original, Fermín Irigoyen. Director de Comunicación e Información de Claxo, Gustavo Lema. Directora Ejecutiva de Claxo, Karina Batiani.